me plantea una pregunta esencial, o más bien hace una crítica esencial. ¿Comentarios? Yo empiezo. Bueno, en realidad, Jaime, yo pienso que ayer escuchábamos en la entrevista que García Linera apela a una de las frases que Marx usa para definir el comunismo, cuando dice que el comunismo es la comunidad arcaica en circunstancias superiores. Y claro, vimos en la entrevista que él se toma eso muy en serio, no solo en la época del 97, cuando estaba terminando de formar lo que es una comunidad, sino ahora. Tú lo que estás haciendo es fundamentalmente decir que esas circunstancias superiores son las circunstancias de la modernidad, esa es la síntesis del tiempo, ¿verdad? Que tiene un carácter dialéctico, etc. Yo pienso que lo que tú estás haciendo entonces es fundamentalmente diciendo que la dialéctica no puede ser la fundamentación del campo político. No, yo creo que la fundamentación del campo político debería ser esta cosa que el Estado llama lo amorfo, pero que no es amorfo. Que no se sabe muy bien qué es, porque precisamente por eso es que el Estado la llama amorfo, como esta cosa que salta cuando la gente se va a la calle y que el Estado tiene que reconfigurarse cuando pasa o tranquilizar. Pero no bajo una estructura dialéctica. No, o sea, o sea, yo no diría solamente estructura dialéctica, sino que diría también cualquier intento de formalización de esa cosa. Esa necesidad de entrar en la forma es la dialéctica era eso, ¿no? Que todo entra en el círculo del saber absoluto y no hay resto. O sea, tú estás precisamente abocando digamos, la necesidad del resto. Sí, pero el resto está ahí. O sea, no, el resto no está como... no es una negatividad. Es una presencia... Está haciendo ruido ahí. No sé si me explico. Puede ser. Solamente un comentario en todo caso. No escuché la conferencia completa. En el año 2003, cuando se da la guerra del gas, yo estaba de docente desde el 2000 en la universidad y se suspenden las actividades porque el día sábado nosotros vimos salir una columna de humo ya del alto. El día viernes era el cumpleaños de Oscar Vega, estaban en su cumpleaños conjuntamente con Álvaro. Y día domingo la cosa se puso más dura porque nos pusieron un partido de fútbol de 2 equipos extranjeros y el partido de fútbol era de hace mucho tiempo. Algo raro pasaba en la televisión. Y desde mi casa veíamos las columnas de humo. Y empecé a recibir llamadas de mis alumnos que me decían, justo esa semana teníamos evaluación, teníamos exámenes. Y me preguntaban y me decían, ¿va a haber exámenes o no? Era su preocupación. Les dije, pues voy a llamar a la universidad. Llamé a la universidad y la universidad tenía un contestador que decía que hasta nuevo aviso se suspenden las actividades. Lunes continuaba con las llamadas de los alumnos que me preguntaban esto. Martes igual. Miércoles recuerdo de que me hicieron algunas preguntas legales respecto a cómo se daría una sucesión. Y pese a que uno podría tener la certeza en cómo se puede dar la sucesión presidencial, porque empezaba a exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada,
La respuesta, que creo que era general de los abogados, era: hay una legalidad, pero no sabemos si se la va a aplicar. Hay un tiempo de certezas para exámenes, pero no sabemos cuándo retornará. Era un espacio de indeterminación absoluta. Y ese espacio de indeterminación absoluta suspendía la regularidad con la cual se podía pensar o trabajar. En ese sentido, no solamente octubre del 2003, que fue la guerra del gas, sino también el 2005, fue el mismo proceso constituyente. El proceso constituyente trabajó en materia jurídica una cosa muy extraña. Se descabeza al Tribunal Constitucional, que es el que en última instancia establece cuál es la aplicación correcta de las normas, y empiezan a explotar una serie de acciones por parte del Estado y de la oposición, utilizando interpretaciones muy particulares de las normas para convocar a referéndum. Por ejemplo, en el trabajo de Álvaro García Linera se habla de un tercer momento, un segundo momento en el cual el punto de bifurcación se va solucionando, y este es un referéndum respecto a la continuidad o no del gobierno de Evo Morales. Ese referéndum no tenía base legal, o sea, porque no había una constitución que permita hacer referéndum, pero no había tribunal constitucional a quien demandar. Entonces las preguntas que nos hacían a los abogados era: ¿y el orden de legalidad? Está suspendido porque es un espacio de suspensión de una regularidad, ¿no? Es decir, el discurso de verdad que en última instancia nos permitía articularnos estaba suspendido y se habilitaba un espacio de indeterminación muy rico, que yo creo que esa es una forma de recuperación muy interesante y democrática, porque era un espacio donde no habían elementos claros, ¿no? O sea, no había la posibilidad, y creo yo de que este punto de bifurcación que habla García Linera se trabaja en esos espacios de indeterminación, donde la correlación de fuerzas es la que decidirá dar, por ejemplo, yo que sé, nuevo contenido o nuevas formas de relacionar al Estado, por ejemplo. Bueno, pero ese punto de indeterminación sería al mismo tiempo el síntoma y la condición, ¿no?, de lo que los teóricos han llamado poder constituyente. Es ese momento del poder constituyente. Yo creo que lo que Jaime está diciendo es: el poder constituyente, ¿no?, es una manifestación estatal, es decir, la traición del poder constituyente por el poder constituido, ¿no?, es una síntesis moderna, ¿no?, una síntesis del tiempo moderno, ¿no?, que está necesariamente abocada al fracaso. ¿Se entiende bien? Necesariamente abocada al fracaso. Es decir, que haya habido espacio para la emergencia del poder constituyente no garantiza la permanencia de la forma constituyente de la política. Porque a mí lo que me interesa es esta cuestión de que surge eso, entonces cambia y se hace de una forma, o sea, se estabiliza. Y entonces estás constantemente en este círculo, ¿no? Como que una forma, una erupción, un nuevo contenido, y ese es el círculo en el que sigues constantemente. Ese es el orden. En mi manera de entender las cosas acá, ese es el orden. O sea, así funciona el mundo, ¿entiendes? Pero... No, adelante, por favor. adelante. No, estaba pensando cuando tú dices así funciona el mundo, así funciona el orden, ¿no? Entiendo bien, porque quiero entender lo que tú estás diciendo. Estás hablando de la perpetua absorción de lo informe del múltiple por la forma como inscripción, digamos, y por lo tanto lo que estás haciendo es introducir, tú dime si no, porque puede haber entendido eso. Lo que tú estás haciendo es introducir una vez más la vieja riña entre una inscripción sin flujo, o sea, una inscripción que inmoviliza todo, y un flujo que no tiene inscripción, es decir, un múltiple que se expande heterogéneo, pero no puede ser absorbido, ¿no? Esa es siempre una discusión. La pregunta que un poco la conversábamos anoche, ¿no? Es lo que es cómo tú determinas, sin embargo, o cuál es la posición desde la que determinas cuando, por ejemplo, la forma Estado es simplemente
una inscripción que mata el flujo, y cuando la forma Estado es un flujo que adopta contingentemente esa forma, ¿no? Porque se puede pensar así también, es decir, puede ser un prejuicio intelectual suponer que el Estado es la institución que interrumpe todo el flujo, y se puede pensar al revés, se puede pensar más optimistamente. A lo mejor el Estado es una forma vicaria y contingente de ese flujo múltiple que adopta, entre su curso heterogéneo, por momentos esta forma, ¿no? Es decir, Claro, esa es la completamente pregunta de ahora, acuerdo, ¿no? lo que pasa- Ese es el tema de que si el Estado puede llegar a ser ese sitio, ese acontecimiento de cierta manera, ¿no? Claro, pero tú ahí le estás dando al Estado. En esta ponencia dije eso como al principio, como una opción, yo dije Claro. que no. Claro, pero para tener esa posición, entonces yo estaría completamente de acuerdo con eso. No quiere decir que estaría completamente de acuerdo. Lo único que me parece problemático es que tú sigues trabajando ahí con un par dicotómico, es decir, sigues pensando el Estado como una interrupción de ese flujo, cuando No, en un no, pensamiento míralo de esta múltiple el manera. Estado- O sea, mira a ver si me explico de esta manera. El Estado es el orden y el desorden. Mm. No es como que está lo múltiple y está la fijación. Esas dos cosas son el Estado. No sabemos qué es Bien. lo otro. O yo no sé lo que sería, o sea, qué sería una vida anárquica. Mm. Primero Oscar, después Sergio. Me abres una vía, pero un poco sería la invitación, por lo que estarías planteando, de alguna manera vuelves a pesar de que tienes el cuidado de calificar de esa manera el Estado, si te das cuenta, muy rápidamente lo vuelves a compactar y decir, esto es Estado y esto no es Estado. Ahí hay un primer problema. Sin darnos cuenta volvemos a volverlo sustancial. Esto, digamos, creo que habría que ver la manera de poder pensar también a lo que llamamos, a lo que estamos llamando el Estado, como un ámbito, digamos, en flujo, en movimiento. Es decir, cuando digo que puede ser también un campo de batalla, es porque las distintas instancias, autoridades, prácticas, no necesariamente están, digamos, sincronizadas o no. Digamos, esa es la idea con la que nos enseña el Estado, pero vamos a ver. El solo hecho de toda esa reflexión del balance de poderes alrededor de la división de política en el Estado es parte de una ficción, ¿sí? No solamente allí, sino las distintas competencias territoriales. Y te pongo caso hoy en día el tema de los bancos centrales frente al Tesoro Nacional o frente al Ejecutivo. Esto es de un enorme... Otra cosa es que, digamos, una mirada es que eso es el Estado, que ellos se lo reciben. Pero en realidad están tomando decisiones sobre todo lo público. Lo que quiero es, me gusta un poco cómo lo haces, pero lo que me preocupa es que lo vuelves a cerrar. Y esto, en realidad, me hace recuerdo tu forma de reflexionar sobre esas irrupciones y esto que no puede capturar, a una forma en que define Rancière el tema de la política y la policía. Y él dice, ¿por qué? Entonces no puede, digamos, el por qué en su tratamiento no puedes hablar de una política constante, son irrupciones, modificaciones. En realidad yo diría, y yo me animaría un poco para dialogar a partir de eso, creo que aquí está en juego también buena parte de qué entendemos por institución, no Estado, institución, porque es una forma de cristalizar, ¿sí? Digamos, y regular y gestionar determinadas prácticas. ¿Sí? Y en realidad y desde esa perspectiva, la línea que estaría en debate en el caso sudamericano y en el caso ecuatoriano, boliviano, diría, ¿cómo podemos pensar una forma estatal donde las instituciones, ¿sí?, tienen que ser indeterminadas, abiertas,
porque son inconmensurables justamente por su condición, digamos, de fuentes plurales. Nos rompe toda la idea de Estado y de institución y de autoridad. A mí Como invitación digo, no estoy diciendo que... No, sí, me parece súper interesante la propuesta como para pensar todas esas cosas. A mí me preocupa la cuestión de que pueden ser las instituciones del Estado como sean, de la manera en que las quieran describir, y vamos a decir que sí, son así. En el caso, por ejemplo, de Linera, que yo sé que tú no estás simplemente hablando de Linera, pero en el caso de Linera pasa que cuando el Estado se convierte en flujo, la masa que lo da la legitimidad se convierte en piedra. Entonces da igual que este sea acá arriba todo lo que tú quieras, flujo, multiplicidad, porque ¿sabes? Esa imagen de la roca y de la ola, como algo se convirtió en piedra y tal vez no. El problema es que eso se convirtió en piedra. La gente, los movimientos, la masa, lo amorfo, para que el Estado pueda ser líquido. Aunque sea líquido. Entonces el problema es, por ejemplo, ayer hablábamos de la justicia de las naciones, ¿no? O sea, ¿quién garantiza que la justicia de las naciones es justa? Nadie garantiza eso. O sea, como que son los mismos problemas multiplicados. El Estado no garantiza, excepto que ahora lo hacen allá y no acá. Pero no estamos hablando de la hermandad universal, estamos hablando de multiplicaciones de Estado. Eso es lo que me preocupa a mí. Pero bueno, no estoy hablando ya de más. Sergio. Que yo creo que hay como varios planos que se confunden un poco, ¿no? Porque una cosa es, yo creo que estaríamos más o menos de acuerdo respecto a la conversación de ayer, es que ni el Estado, ni la política, ni el derecho son instituciones clausuradas y totalmente predefinidas, sino que son instancias donde se producen esos momentos de suspensión de soberanía, interregno, rearticulaciones, jurisprudencia, pragmáticas de la interpretación, etcétera, 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 ¿no? Pero otra cosa, en otro plano distinto, es lo que García Linera hace con esto. Entonces uno puede hacer una lectura de García Linera, no de lo que uno cree que debe ser. Sí. O sea, estaríamos de acuerdo en que el Estado, más que ser, ¿cierto?, un ente rígido, pasa por proceso de metamorfosis permanente. Y eso nos tendría que obligar a producir una teoría del Estado de acuerdo a estas metamorfosis. Eso está más o menos de acuerdo, ¿no? Entonces el Estado no es solo esta institución que reprime al múltiple, no es solo esta institución que a partir del chantaje del poder constituido desactiva el poder constituyente, sino que puede ser precisamente una encarnación de ese poder constituyente en momentos tácticos de lucha que pueden ser incluso centrales. Ya, estamos de acuerdo en eso. Pero después uno lee el trabajo de García Linera, ¿cierto? Lee la operación, por ejemplo, forma, valor, forma, comunidad. Claro, uno se impresiona con que hay un trabajo, digamos, ahí etnográfico, político, económico-político, etcétera, pero uno todavía puede distinguir que hay una especie de tendencia dialectizante en la forma en que presenta la relación entre forma-comunidad, que ya en sí mismo, ¿cierto?, está intervenido, y forma-estado, forma-valor. Entonces, el que uno critique esa operación dialéctica en García Linera no significa que uno esté cerrado a entender la flexibilidad del proceso boliviano, porque si no estaríamos colocando a García Linera, ¿cierto?, como una especie de mesías que resuelve todos los problemas, y me parece que son los problemas más importantes que están apareciendo aquí. Eso creo, con todo respeto. No, claro, o sea, yo lo que dije fue, si fuéramos a tomar a García Linera como guía de lo que está pasando en Bolivia. Bueno, pero esa distinción misma que hace Sergio, que obviamente es la base del trabajo de Jaime, ¿no?, que hay una diferencia entre García Linera, o sea, García Linera no representa el proceso, no representa exhaustivamente el proceso de Jaime. Pero nos devuelve a la pregunta real, ¿no?, que es el poder constituido siempre necesariamente tradición del poder constituyente? Esa es la pregunta fundamental. Porque eso regula tanto el proceso boliviano como la obra de García Linera, que sean de cosas distintas. Entonces esa es la pregunta que te haría yo. ¿Es el poder constituido siempre necesariamente tradición del poder constituyente? El problema es que si decimos sí,
Ese es el nihilismo, no nos podemos mover. Claro, claro. Parálisis total. No, Ahí- pero ahí podemos no decir, hace falta podemos hacer otra cosa, estudiar que no... constitucionalismo y estudiar procesos constituyentes, porque no son todos Carlos iguales. tiene una pregunta. Gary tiene una pregunta. No, un comentario muy rápido, porque me parece que lo que a lo mejor lo que estamos intentando indicar es la necesidad de un pensamiento económico. Lo que está midiendo todas estas relaciones es la relación Estado-economía, en relación con la potencia de ley, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión que planteaste en eso, la economía política, que no hemos tocado realmente, es dónde está la discusión. Me gustaría esto, digamos, es una línea que todavía habría que terminar para entender esas relaciones de fuerza y sus características, pero yo preguntaría si no estamos otra vuelta también esencializando el poder. Pregunto esto, al preguntar entre poder constituido y poder constituyente, y no estamos viéndolo como un, digamos, un juego de relaciones. Mi pregunta es, y es, lo digo, cuando le pedimos a Álvaro Linera que responda por el Estado, creo que estamos confundiendo lo que entendemos y en el Estado plurinacional como Estado. Él es un servidor en el Estado. Él tiene que responder y tiene una responsabilidad como autoridad, no como Álvaro Linera o como intelectual. ¿Me explico? Él es un servidor. Ahí es la interpelación, ahí está su responsabilidad. Yo estoy de acuerdo Es con decir, eso, pero él lo hace también. No, claro, porque inclusive hay una fuerte tendencia a hablar a nombre del Estado, y lo cual le hemos preguntado, es decir, tú, digamos, eres cabeza de Estado, pero no hablas a nombre del Estado porque el Estado no habla, tú hablas como autoridad, y tienes una pero lo que quiero es hacer ese porque el peligro cuando le empezamos a demandar a él como Estado, estamos confundiendo su lugar de negociación, su función y lo que estamos llamando Estado. Y cuando utilizamos textos como forma, valor y forma comunidad, son textos que, digamos, yo diría, tienen una fuerte tendencia antiestatal. Y curiosamente lo estamos manejando para cuando esté esto. Pero nada más cuidando esas extrapolaciones, ¿no? Además, yo creo que, lo que dijo también Oscar, de que la institución del Estado, por ejemplo, si tú ves la historia de las comunidades indígenas y también escuchas a los abogados indígenas, cómo van, ¿no? Para un caso, ¿no? En una comunidad indígena, y lo que dijo ayer Farid, que tú tenías que ir a las comunidades a explicarles sus derechos. Ves la falta de esa institucionalización en todos los campos, así que es como que... Pero esa falta se siente porque hay Estado. Sí, no sé si podríamos hablar de la pregunta de Alberto diciendo, por ejemplo, el que sea un problema esto de como que si es así, vas para allá y si es para acá, es porque el poder constituido y el poder constituyente ya están de antemano determinando el campo así. O sea, si quitas esa... O sea, yo no sé qué sería esa otra cosa, pero sería una política sin fundamento de ningún tipo. O sea, yo no sé cómo es eso. Pero eso no lo hemos visto. O sea, mientras que llevamos dando esta vuelta de Estado roto, vuelta a ser, roto, vuelta a ser, sabemos ya qué es eso. Jaime, pero lo que yo, la No pregunta en quiero la que yo insistía, monopolizar. perdón, la pregunta en la que yo insistía, que es, bueno, es posible que no haya por qué ni preguntarse esto ni responderlo tampoco, pero tiene que ver un poco también con la pregunta que hace Alberto. Es cierto, podemos hablar de poder constituido y de poder constituyente. En términos rancierianos podemos hablar de política y de policía. Este es un poco el punto del que tú estás partiendo. Ahora, se puede hacer una pregunta a esa división. Eso, en ese punto quiero insistir. Y esa pregunta se le puede hacer a Rancière también. Si la experimentación, tanto teórica como el flujo de la multitud, destruye, ¿no?, cualquier principio de saber externo a ese movimiento, ¿cómo se traza la diferencia entre poder constituido y poder constituyente? O entre policía y política. Lo mínimo que habría que decir de partida es que la división entre política y policía es ella misma policial, ¿no?
Y lo mínimo que habría que decir es que la división entre poder constituyente y poder constituido es inherente a un prejuicio intelectual. Quiero decir, no hay separación entre poder constituyente y poder constituido. O podríamos hacer el ejercicio. Pero eso es lo que no yo digo estoy no hay. diciendo. Ah, eso es lo No, que... eso es lo que te estoy diciendo yo a ti, que la pregunta en sí es... Eso es lo que está diciendo. Yo lo entiendo, pero es que ahí está la objeción que plantea Farid. O sea, el momento de total indeterminación, el momento de absoluta incertidumbre, el momento de vacío, no crea una política, no puede crear una política. Ese momento está ahí para ser tomado. No hay otra opción que intervenir. Pero ese es el hecho político. Generar la indeterminación es... Algo que a mí, como comentario, me viene pasando desde el 2006, soy invitado a distintos escenarios para ser consultado sobre cómo abrir el poder constituido al constituyente. Lo he tenido con abogados españoles, con abogados chilenos, y una cosa muy curiosa, por ejemplo, fue en Honduras. Participé en un encuentro que hizo el presidente, que el tema giraba en torno a que la Constitución hondureña señala de que la Constitución no puede reformarse, punto, un artículo, ¿no? Y es además una cláusula pétrea, y tenía una producción bibliográfica muy fuerte respecto a la cláusula pétrea, es decir, que no se puede abrir esa Constitución, pero tenía este elemento que uno aprende de la Corte Constitucional colombiana. Es un artículo donde dice: la declaración de estos derechos no supone negación de otros que nacen del pueblo. Este artículo de cláusula numerus apertus, como se lo llama, es un artículo que viene de la tradición, me imagino, española, pero que está en muchas constituciones. Además de nuestras constituciones latinoamericanas, tiene muchos artículos que vienen de una tradición. A veces los constituyentes no saben por qué lo pusieron, pero como está en todas, lo copian, ¿no? Y está en todas. O sea, lo tuyo es un poder destituyente. Entonces, Es una tercera posibilidad. la pregunta que generalmente hacen es cómo abrimos esto para que ingresar a una etapa de asamblea de poder constituyente sin vulnerar al poder constituido, y lo experimentan como última posibilidad. Y ahí una de las reflexiones de ellos fue insertar la pregunta en algún mecanismo de referéndum, pero tampoco tiene referéndum de Honduras. Entonces la idea que empezaron a manejar fue insertar esto en el censo, ¿entiendes? Insertar la pregunta en el censo. Entonces, al final de cuentas, ese es el motivo de la salida del presidente, ¿no? Porque el día que se hacía el censo es el día donde los militares lo sacan. Pero es interesante la desesperación que tiene esa instancia de agotar lo legal hasta el máximo, ¿no? Si no puede agotar lo legal, es en el momento en el cual ya no, el interés lo desplaza como tal. Entonces, lo legal, lo jurídico es una idea rectora, nada más. Más no gobierna si no es a partir de las voluntades de poder que existen en el Estado. Y de las relaciones Fácticas. Es decir, cuando agotas y no hay la salida legal, jurídica, ¿sí? Tomas la decisión, digamos, con la legitimidad y el sustento social que hay, o lo que hemos vivido también en Sudamérica, por la fuerza del poder militar, de facto, ¿sí? Es decir, a lo que voy es, lo que es interesante y cuenta Farid es como la propia inestabilidad y, digamos, procesos que se viven, las propias instancias empiezan a buscar salidas, que a veces sí las encuentran, a veces no.